Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. A esta hora avanza la angustiosa búsqueda de 9 trabajadores atrapados en una mina de carbón en el municipio Lenguasaque, en Cundinamarca. Los mineros cumplen 10 horas en el socavón, a más de 40 metros de profundidad. Los organismos de emergencia los mantienen con vida gracias a labores de ventilación e inyección de aire desde la superficie. Las autoridades reportan que ya hubo contacto con estos mineros y que todos se encuentran en buen estado de salud. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La guerrilla del ELN liberó a 6 uniformados de la Fuerza Pública en Arauca. Se trata de la segunda liberación en este mes de retenidos que estaban en zona rural de Arauca bajo el poder de este grupo. 5 militares y un policía fueron entregados a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, otro militar fue secuestrado en el municipio de Tame. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Corte Suprema de Justicia dio aval a la extradición hacia Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. Este aval le involucra solo en los cargos relacionados con narcotráfico. La Corte negó que lo procesen en ese país por porte ilegal de armas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rudolph Giuliani, abogado de Trump, declara como investigado ante un tribunal de Estados Unidos por intento de fraude electoral. 10 mineros cumplen 2 semanas atrapados en México. Familiares y autoridades buscan ayuda internacional para el rescate. Presidente de Ucrania habla por primera vez a América Latina. Pide a los gobiernos no mantener comercio con Rusia. Guardia del Papa Francisco se desmaya en plena audiencia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, declaró ante un tribunal como investigado por intento de fraude electoral en Georgia, el estado en el que Trump y sus allegados intentaron revertir el resultado de las elecciones del 2020. Tras bajarse de una limusina con su abogado Robert Costello y advertir a los reporteros que no hablaría sobre su testimonio, Rudolph Giuliani, ex abogado de Donald Trump, ingresó a los tribunales del condado de Fulton en Atlanta para declarar tras convertirse en la pieza clave de la investigación penal que se desarrolla por los intentos del entonces presidente Trump y sus allegados para revertir su derrota en Georgia durante las elecciones de 2020. Trump instó a destacados funcionarios de este estado a hallar todos los votos y en esa misión, según los fiscales, desempeñó un papel protagonista el exalcalde de Nueva York, que entre otras cosas, propagó noticias falsas sobre la supuesta victoria en las urnas del republicano y del robo de la misma por los demócratas. Por eso Giuliani ha pasado de ser un importante testigo en la pesquisa a convertirse en objeto de la investigación. Liz Cheney, la principal republicana crítica del expresidente Donald Trump, al perder la posibilidad de renovar su curul en el Congreso, sugirió la posibilidad también de lanzar su campaña presidencial para competir contra el exmandatario. La congresista republicana y crítica del expresidente estadounidense Donald Trump, Liz Cheney, perdió las primarias republicanas y no podrá optar a la reelección en noviembre. Cheney, una de las mayores críticas del exmandatario dentro de su propio movimiento político, perdió los comicios en su estado por un amplio margen de más de 30 puntos porcentuales frente a Harriet Heyman, la candidata respaldada por el expresidente Trump, en una elección para decidir al único miembro conservador de Wyoming en la Cámara de Representantes. La congresista abandonará su actual cargo, pero no prevé un rol silencioso en la política estadounidense, ni mucho menos su retiro. Continuará su función en el panel investigador sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y también apunta a una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, ya sea como republicana o independiente. Se cumplen 2 semanas del derrumbe que dejó atrapados a 10 mineros en un pozo de carbón en Coahuila, México. Las autoridades aseguran que se contactaron con empresas de Estados Unidos y Alemania para valorar y asesorar el rescate, pero aún no hay avances que den luz sobre cómo llevar a cabo estas labores. Entre tanto, las familias no se han apartado ni un minuto de la zona en espera de que
sus seres queridos salgan sanos y salvos. En Estados Unidos, las autoridades de California pidieron a los residentes de ese estado ahorrar electricidad para contrarrestar el efecto de las altas temperaturas. El operador independiente del sistema de California, que administra el 80% de la red eléctrica del estado, hace este llamado cuando se pronostica que la temperatura llegará a 42 grados Celsius, lo que aumentará la demanda de energía y podría agotar el suministro disponible. El FBI rescató a más de 200 víctimas de trata de personas en Estados Unidos. En este operativo, en el que participaron más de 200 agencias estatales y locales y federales, que duró 2 semanas, fueron localizadas 141 víctimas, 84 de ellas menores de edad, 37 niños reportados como desaparecidos. De acuerdo con las autoridades, la edad promedio de estas personas menores de edad era 15 años. La víctima más joven tenía 11 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló por primera vez para América Latina durante un evento para la Universidad Católica de Chile y el diario El Mercurio. El mandatario hizo un llamado a los países latinoamericanos a sumarse a las sanciones contra Rusia lideradas por Occidente y conocer más la realidad de la guerra para compartir su verdad. Además, pidió que no se comercie con Rusia para que entienda que por su invasión debe pagar un precio muy alto. El gobierno ucraniano habría estado detrás de al menos 3 explosiones en Crimea, en Saki, la base aérea rusa, en un depósito de municiones en Maisk y en un campo aéreo. El informe describe la base aérea de Saki como una pérdida dura pero puntual para la infraestructura militar rusa en la península. Por su lado, el presidente Volodymyr Zelensky ordenó a los residentes ucranianos en Crimea que se mantengan alejados de las instalaciones militares rusas por su seguridad. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue diagnosticado con cáncer de piel y comenzará su tratamiento en Estados Unidos. Se trata de una lesión en el párpado derecho por la que el mandatario ecuatoriano tuvo que ser operado el 29 de julio y que posteriormente fue identificado como un melanoma. Lasso viajará a Houston, Texas, para recibir atención médica y permanecerá fuera de su país hasta el 21 de agosto. Desde Venezuela propusieron que se haga un intercambio con Estados Unidos que resulte en la liberación de Alex Saab a cambio de prisioneros de la nación norteamericana que han sido detenidos durante los últimos años en el país petrolero. Así lo sugirieron activistas como del movimiento Free Alex Saab, el cual está vinculado al chavismo, que califica de ilegal el proceso contra el empresario colombo-venezolano, quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dineros y de ser testaferro de Nicolás Maduro. La tasa de inflación del Reino Unido alcanzó 10,1% en julio, el nivel más alto en 40 años. Desde febrero de 1982, el índice de precios al consumidor en el Reino Unido no alcanzaba un nivel tan alto como el registrado el pasado mes, según la Oficina Nacional de Estadísticas, que situó la tasa de inflación para julio en 10,1% interanual, la mayor cifra en 40 años. Pero que no podría ser la peor cuando el Banco de Inglaterra ya advierte que este número podría superar el 13% en octubre, cuando se prevén aumentos drásticos en los precios de la energía, mientras que anticipó que el Reino Unido puede entrar en una recesión en el último trimestre de 2022 y que esta crisis puede continuar en el 2023. Las subidas de precios se generalizaron el mes pasado en territorio británico, respondiendo principalmente al alza de la electricidad y el gas, así como del transporte. Sin embargo, los alimentos aumentaron especialmente y el golpe se sintió principalmente en los productos lácteos, de panadería, la carne y las verduras. Israel anunció que reanudará las relaciones diplomáticas con Turquía. Los embajadores y cónsules generales de ambos países podrán regresar a sus puestos tras años de tensiones. Facilitado por la ausencia del ex primer ministro Benjamín Netanyahu y luego de años de tensas relaciones, desde hace meses está marchando un deshielo en las relaciones turco-israelitas que volverán a disfrutar de una diplomacia plena. Hoy las dos naciones anunciaron que reanudarán sus relaciones y enviarán embajadores por primera vez en años a los otros países.
Las relaciones entre ambos territorios tocaron fondo en 2010 después de que las fuerzas israelíes asaltaran una flotilla con destino a Gaza que transportaba ayuda humanitaria para los palestinos que rompieron un bloqueo israelí. Para Tel Aviv, la medida supone un importante activo para la estabilidad regional y una noticia económica muy importante, mientras que en Turquía aseguraron que seguirán defendiendo los derechos de los palestinos de Jerusalén y de Gaza. Un gran susto se llevaron hoy los asistentes a la audiencia general del Papa Francisco en la Sala Pablo VI del Vaticano. Un miembro de la Guardia Suiza se desmayó frente a la mirada del sumo pontífice. El joven se derrumbó repentinamente boca abajo, provocando un gran estruendo al caer. Inmediatamente fue atendido por las personas que lo rodeaban, quienes lo ayudaron a levantarse. El episodio duró solo unos segundos. Luego se reportó que el hombre estaba bien. El cosmonauta ruso Oleg Artemiev tuvo que regresar hoy antes de lo previsto a la Estación Espacial Internacional debido a problemas eléctricos que tuvo con su traje durante una caminata. Según la transmisión de la agencia espacial rusa Roscosmos, las baterías de la escafandra comenzaron a fallar, por lo que el ruso tuvo que suspender la expedición extravehicular que realizaba. Su compañero continuó su labor en el exterior de la estación, pero después la agencia espacial decidió suspender la caminata por motivos de seguridad. En Estados Unidos, con ayuda de la tecnología, crearon una enzima capaz de descomponer el plástico en apenas unas horas, un proceso que normalmente dura muchos años. Hoy en día el plástico está en todas partes, es barato y fácil de producir, pero deshacerse de él es una labor que ha traído dolores de cabeza y mucha contaminación, pues no se degrada con facilidad. Es por eso que un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos creó una enzima capaz de descomponer incluso en 24 horas el polietileno usado frecuentemente en la fabricación de textiles, botellas de agua y otros envases. La enzima, bautizada con el nombre de fosfatasa y que está presente en algunas bacterias, reduce enormemente el tiempo que tarda el material en descomponerse, ya que este necesitaría incluso siglos para degradarse. El inesperado descubrimiento sugiere que estamos más cerca de una posible solución definitiva para deshacernos de todo el plástico sobrante que amenaza al medio ambiente. Muy buenas noches. El país en general conoce al doctor Guillermo Reyes como importante jurista. Él fue ex magistrado, fue de la Corte Constitucional auxiliar, recién nombrada en el año 91. ¿En qué año fue? En 1992, fruto de la constituyente del 91. Exactamente. Un importante abogado, estudió Derecho en la Complutense de Madrid y obtuvo una calificación cum laude en su grado de doctor. Y su nombre, cuando fue elegido el doctor Gustavo Petro como presidente, fue mencionado como seguro ministro de Hacienda, de Justicia, pero terminó siendo nombrado ministro de Transporte. ¿Por qué? Bueno, esa es una decisión del presidente considerando muchas razones. Una de ellas, muy a pesar de que, como usted dice, lideré como coordinador el empalme del sector justicia. Sí. El presidente toma la decisión de nombrarme en el sector de transporte, considerando que había muchos lunares en los temas de arbitramentos, de los procesos judiciales, de la necesidad de darle un sentido muy ejecutivo en lo que yo tenía mucha experticia y experiencia pues en la vida. Y perdón que lo interrumpa, y tiene toda la razón, porque ahora que se retiró el doctor Camilo de la Defensa del Estado, casi todas las demandas y todos los pleitos que tiene el país son por obras públicas. Pues si usted mira, de cada concesión que tenemos, las más pequeñas son de 1 billón, 2 billones, Sí, 3 billones. así es. Y cada una de esas concesiones tiene pleitos. Sí. Y todos ha existido la costumbre de que se sometan a tribunales de arbitramiento. Al punto de decir uno casi que hay un cartel de árbitros y toda decisión o todo problema se lleva a un tribunal, cuando hay cosas que se deben y se pueden resolver a través de una amigable composición, a través de un diálogo directo, como por ejemplo, Yamit, mire que a pesar de no ser experto en transporte, llevo 5 días como ministro y ya he liderado procesos como lo del canal del dique, estoy trabajando en el tema de resolver la problemática del aeropuerto Barranquilla y todos esos
temas que son tan gruesos necesitan de un abogado, de una persona que tenga un concepto de gerencia donde uno se pueda sentar y encontrar salidas consensuadas, dialogadas. Pues ahora se entiende mucho más fácilmente la decisión del presidente, porque los líos que usted va a encontrar al momento de licitaciones son inmensos y le han costado al país, por multas y por sanciones y por laudos en contra, inmensas cantidades de dinero. Cualquier tribunal de arbitramiento, los árbitros, que son 3 árbitros, no le bajan a usted 4.000 millones de pesos. Pero además, mire por ejemplo, el tema del canal del dique. Un proceso de APP de más de 3.5 billones de pesos. Y el tema del canal del dique, la decisión que se aplazó en la transición entre el gobierno Duque y el inicio del gobierno del presidente Petro, esa suspensión implica una decisión fundamental para el país y para el sector, que no solo tiene componentes de JEP, de temas ambientales, sino jurídicos, legales. Y es, por ejemplo, verificar si el proceso se ha llevado en todo el desarrollo de la contratación de manera ajustada al Estatuto de Contratación. Pero mire, ministro, perdóneme la interrupción. Primero, ¿por qué parecía el presidente Duque tener tanto afán en la adjudicación del canal del dique? ¿Y por qué finalmente se cayó? ¿Y qué va a pasar con esa obra? Bueno, yo le digo la verdad. Lo primero, en el empalme, el equipo de empalme del presidente Gustavo Petro le solicitó al gobierno en todos los sectores, en este caso en transporte, que no se hicieran adjudicaciones de procesos tan cuantiosos como la concesión 5G entre Buenaventura y Buga. Sí. Se hizo, el 4 se hizo, y de antemano le anuncio, esperamos firmar ese contrato que muchos creen que no es realidad el próximo 29 de agosto en la ciudad de Cali. En segundo lugar, Buga-Buenaventura. Buga-Buenaventura, un proyecto que es unir el Pacífico con pues, el lleva años el centro del país. Y años ahí. Entonces se le pidió que el tema del canal del dique, que tenía que adjudicarse antes, el 4 o el 5 de agosto, se suspendiera. Y en eso la ministra de Transporte tomó la decisión de dejarlo para que lo decidiera el nuevo gobierno. Cuando yo asumí, a los 2 días de mi posesión, el viernes pasado, se vencía el término de adjudicación. Pues bien, el jueves tomé la decisión de aplazar hasta el 12 de septiembre la adjudicación para cumplir 3 propósitos. 1, verificar las observaciones y hallazgos que hacía la Contraloría General en cabeza del delegado para infraestructura. Observaciones relacionadas con el proponente único. Y pues tomar una decisión sin análisis y estudio, pues obviamente implicaba una responsabilidad muy grande. 2, había que revisar el tema de la JEP. Ante la JEP se han solicitado medidas cautelares para que se proteja la verdad que se dice ahí en el lugar donde sería el dragado. Dicen que puede haber más de 25.000 cadáveres de la época de la violencia que ha vivido Colombia. Medidas cautelares que, advierto, no comprometen este proceso, pero que implican un análisis de fondo. 3, el tema de, reitero, la Contraloría. La Contraloría ha hecho advertencias de la capacidad financiera del único proponente, porque acaba de ser adjudicatario de un proceso de concesión, como acabo de decirle, de Buga-Buenaventura. Fueron los mismos que hicieron el puente Alfonso López Pumarejo y son los mismos que son los únicos proponentes en el canal del dique. Tomamos la decisión, y para eso uno tiene que ser experto en transporte. Tomamos la decisión de hacer consultas con las comunidades. Esta mañana, el próximo viernes y la semana entrante he estado yendo a Cartagena para dialogar con los expertos, con la Cámara de Comercio, con los empresarios, porque el proyecto del canal del dique afecta a 3 departamentos, Atlántico, Bolívar y Sucre. Es un proyecto que, como se ha dicho, es una mega obra en América, la más grande, y es muy importante. Mire, en la ola invernal que ya comenzó, se ha advertido que uno de los mayores riesgos es el de los municipios entre Santa Lucía y Calamar,
que es donde se harían las obras del dragado del canal del dique. Entonces uno puede decir, esta decisión es una decisión que se podría dar por terminado el proceso, pero donde ocurra una tragedia como la que está anunciada por el IDEAN, ¿quién es el responsable, Yamit? ¿El gobierno anterior? No, este gobierno. Tenemos que tomar una decisión en derecho, pero ante todo, habiendo consultado con todos los actores. Las comisiones extras del Congreso, las comunidades y organizaciones van a estar el 26 de este mes en el canal del dique, en Santa Lucía, para hablar, para escuchar, y luego tomaremos la decisión definitiva. Pero a ver, ministro, yo tenía entendido que no fue el gobierno el que suspendió la adjudicación, sino un juez o la Contraloría, yo no estoy muy seguro. No, el proceso contractual lo maneja el ministerio, sí, y concretamente la ANI. Y la suspensión la hicimos nosotros dentro de lo que es el tema contractual, pero tenemos una solicitud de la Contraloría en cuanto hacia el contratista y al proceso contractual, en cuanto a algunas certificaciones y documentos que generan cuestionamientos y advertencias de la Contraloría a control interno de la ANI. Claro, pero esto fue la Contraloría la que pidió la no adjudicación que estaba prevista por el anterior gobierno. Sí, pero en el fondo lo que hace la Contraloría es advertirnos, mucho cuidado, que si esto no tiene una solución, no tiene una respuesta clara que nos dé tranquilidad, pues obviamente puede haber un problema de responsabilidad fiscal. Bueno, y usted todavía no tiene la idea clara. ¿Podría abrirse una nueva licitación? Podría. Tendríamos una de dos opciones. Sí. O se da por terminado el proceso y no se adjudica, o se adjudica. ¿Qué hemos querido hacer? Se adjudica al único licitante. Al único proponente, sí. Y eso es perfectamente viable, que haya un solo proponente, porque hubo dos. Uno no cumplió en el desarrollo del proceso contractual, sí, y se dio por terminado. Entonces, nosotros lo que tomamos la decisión, dentro de lo que el presidente Petro ha pedido, de hacer diálogos sociales, vamos a recoger toda la información. El ministerio tiene unos asesores externos de la mayor envergadura y calidades. Tenemos entidades muy competentes que nos van a aportar información fundamental para esta toma de decisión. Pero usted tiene un término para tomar la decisión. El 12. Yo lo fijé en el 12 de septiembre. Y no tiene todavía una idea clara de lo que va a hacer. La tengo casi clara. Pero para mí es muy importante escuchar. ¿Y qué podría pasar si no se toma una decisión pronta sobre el tema? El proyecto se necesita, como la navegabilidad del río Magdalena. No podemos dejar de desarrollar ese proyecto de concesión. Lo más seguro es que sea confirmado el único aspirante que hay. No, por ahora el proponente está activo. Lo que está pendiente de decidir es si se le adjudica este proceso. ¿Quién es el proponente? Es SACIR, el que tiene otras concesiones. El que tiene la concesión Buga-Buenaventura. ¿Que le ha ido bien? Le ha ido bien. ¿Y en las demás concesiones de obras públicas que ha hecho en Colombia le ha ido bien? Le ha ido bien, sí. Ha habido algunos comentarios, pero no le afecta su prestigio que tiene. Entre otros, para los colombianos es un tema evidente, la construcción de uno de los puentes más emblemáticos de este país, el Alfonso López Pumarejo. Si usted hubiera sido ministro de Transporte del anterior gobierno, ¿la habría adjudicado? No hubiera sido ministro de ese gobierno. ¿Y eso por qué? Bueno, uno tiene sus concepciones ideológicas y con quién trabaja y con quién no. Yo tengo una gran sintonía con el presidente Petro, pero perdón, ministro, pero usted es conservador. Por eso. Pero por el hecho de ser conservador no tengo por qué comulgar con las ideas de Iván Duque. Pero él era más, pues, uribista, conservador. En apariencia. Conservador. Pero para que vean, muchos jamás pensaron que un conservador como yo estuviera en el gobierno de Gustavo Petro. Y le cuento que tengo una identificación ideológica y política casi del 100%. ¿A pesar de ser conservador? Como lo dice el presidente Petro, un día me dijo, no hace mucho, Guillermo, yo soy más conservador, social conservador que usted. Porque yo le decía que concebíamos un conservatismo progresista, no un conservatismo que se quedara en ese viejo partido conservador, que no entendiera las realidades del país, que el país cambiaba, que había una cantidad de colombianos
que estaban ignorados, que había una Colombia excluida e ignorada, había una Colombia que reclamaba justicia social. Y eso es lo que yo interpreto de un conservador que debe entender la realidad y debe ajustarse a ella. Y en eso tenemos una afinidad política muy grande con el presidente. Y eso entre otras, yo se lo digo, Yamit, a mucho honor hago parte del gabinete, no solo porque el presidente Petro tiene confianza y credibilidad en mí, sino porque mi partido me postuló como su candidato único a ser el ministro que decidiera el presidente Gustavo Petro. Y lo hago a mucho honor porque en el gobierno del presidente Petro necesitamos generar gobernabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma tributaria, una de mis tareas es trabajar con mi partido para que el partido saque adelante las iniciativas de un gobierno que requiere apoyo para impulsar sus proyectos. No, además le confieso, señor ministro, que la opinión pública en general ha visto en los nombramientos que el presidente Petro ha hecho del gabinete una tendencia más de centro-derecha. Usted no es el único que de centro-izquierda. Pues mire, en el gabinete hay conservadores. El otro día un ministro que me tiene bastante impactado, el ministro Umaña, el ministro de Comercio Exterior, un hombre muy brillante, me dijo, yo también soy de concepción conservadora. Ahora me va a decir en el próximo Consejo de Ministros que él no me autorizó a decirlo. ¿Y el canciller? Recuerde usted, Yamit, que los dos partidos políticos tienen la misma fuente ideológica, que es ese liberalismo europeo de Smith y de otros, y de ahí nacimos todos. ¿Y el canciller Leiva? Bueno, mire, yo trabajé en la Corte con un magistrado, el más liberal de todos, Hernando Herrera. Llegaba a la oficina, hacíamos oración y yo decía, bueno, un liberal en estas. Bueno, ahí hay un conservador en estas ahora, construyendo país con el presidente. Usted tiene toda la razón. Herrera es uno de los más liberales de todos en la Corte, no fue en la Corte. Así lo es. Pues bueno, ahora entendemos mucho su nombramiento. Sí, y estoy muy contento. Le digo una cosa, Yamit. Pero inmediatamente después de comerciales me la cuenta. La interrumpí, ministro. No, le decía que llevamos 2 consejos de ministros. Han sido 2 consejos como soñados, como este cargo. La verdad, uno tener la oportunidad de construir país desde el sector transporte es algo maravilloso. Quizás lo que más piden los colombianos es movilidad, es que la movilidad terrestre, aérea y fluvial funcione, que el país se conecte. A mí me encanta cuando nos sentamos a conversar del ministerio con el presidente Petro, hubo 2 cosas que me impactaron. El tema del sistema férreo, recuperar los trenes. Y usted como yo que sabemos de historia, sabe que el tema de los trenes fue en la mitad del siglo, junto con los tranvías, el trolley, el sistema en que nos movíamos principalmente y lo dejamos de lado, el sistema fluvial. Recuerde, yo lo digo a mis alumnos, mira, la guerra de los 1000 días, ¿dónde se dio y dónde se firmó la paz? Que le interrumpa. Una de las cosas que el presidente Petro dijo cuando era candidato presidencial, que provocó sonrisas casi de broma, pues, fue que él iba a construir el ferrocarril de Santa Marta a Buenaventura. ¿Usted lo vio? Lo vi, y no solo lo vi. No me diga que lo va a hacer. Lo vamos a hacer. No, va. Mire, hay muchas cosas que la gente no creía del presidente Petro. Hay muchos en el sector financiero y bancario que tienen desconfianza en este gobierno. Defendemos trabajar con concesiones, defendemos el progreso. Si bien hay una política en el tema de hidrocarburos y minería, queremos sustituir estos ingresos con el turismo. Y para hacerlo tenemos que renovar los aeropuertos, construir nuevos aeropuertos, nuevas vías y el sistema férreo. Mire, en pocos días ya han llegado los chinos y coreanos a ofrecer proyectos para desarrollar la conectividad del Pacífico al Atlántico. El sueño nuestro, antes de 1903, de construir el Canal de Panamá, es realizable, absolutamente. ¿Se va a intentar lo que dijo el presidente? Se va a intentar, por supuesto. Mire, ya esperamos dentro de las victorias tempranas de estos primeros días en mi sector que pongamos en funcionamiento la vía férrea de La Dorada de Chiriguaná. Ya casi vamos a unir el centro del país con la costa. Pero además, la idea de ese tren no es ninguna fantasía.
no es nada que sea irrealizable. La idea es que podamos tomar todas esas grandes embarcaciones que traen la carga, que no pueden pasar por tamaño y capacidad por el canal de Panamá y que tienen que bajar hasta el estrecho en Argentina y volver a subir al Atlántico, que puedan descargar su carga en el Pacífico en un puerto flotante y subir la carga al tren que atravesaría por el Chocó hasta llegar a los puertos que estamos planeando hacer en el Atlántico. Es realizable, se lo garantizo. Guarde esta grabación y verá que sí es posible. Pero me decía usted que ya ha recibido ofertas de China. Hemos recibido ya mucho interés de chinos, coreanos, que ya tienen algunos proyectos de cómo lo podrían hacer, vía APPs. Es decir, no sacamos los recursos públicos ahora y lo pagamos a través de diferentes cosas. Por ejemplo, los chinos sostienen que ellos necesitan productos de los que tenemos nosotros en la Orinoquía, en la Amazonía, y ellos nos favorecerían la compra de los productos a cambio de construir este proyecto Ferrer. El tema de la navegación fluvial. En Colombia no hay navegación fluvial. Queremos conectar el país con puertos en toda esa Orinoquía colombiana tan abandonada. Queremos unir el Pacífico con el Bichada y el Baupés. Así que todo es realizable desde que haya primero voluntad, compromiso y haya con quién hacerlo. Pues yo hice, si usted recuerda, doctor Reyes, la caracola desde su nacimiento desde su nacimiento en el Huila hasta su desembocadura en el canal del Dique en Barranquilla. ¿Usted se acuerda dónde se hizo la paz cuando terminó la guerra de los 1000 días en 1902? En 2 buques de vapor en el río Magdalena. Era un río navegable. Sí. Y lo descuidamos, lo abandonamos. Sí. Vamos a reactivar la corporación del Magdalena. Hoy es seminavegable hasta Girardot. Sí, hay unos tramos sobre los cuales estamos empezando, unos trazados, a trabajar, dar a que sean parte de todas estas victorias que queremos tener. Hablando del río, señor ministro, ¿qué pasó finalmente con Barranca Bermeja, Bucaramanga? Bueno, eso es parte del trabajo que tiene en sus manos Cor Magdalena. Está dentro del tema de lo que se tiene que reactivar, donde se van a apropiar recursos y hay varios proyectos de navegabilidad con... No, pero digo, la vía, Bucaramanga-Barranca. Bueno, ese es un tramo que necesita inyección o de capital en vías o una... Hace años y no termina. Bueno. Y la vía a Barranquilla, la carretera al mar. Nosotros estamos en la tarea, le digo, en este momento este gobierno tiene en sus manos 10 grandes proyectos de concesión vial, entre los cuales están la Ruta del Sol, están rutas muy importantes como las vías del NUS, la salida hacia Cisneros, que se acaba de inaugurar. Tenemos Chirajara Fundadores, que es un tema de mantenimiento del túnel, ya en 99.6% de avance. Tenemos la de Neiva Espinal Girardot en el 93.87%. Hoy me visitó en el despacho esta tarde después de llegar a Cartagena, el representante del consorcio que está haciendo el metro de Bogotá, no solo para reafirmar que están comprometidos con Colombia, sino que está a punto de entregar las obras de la concesión que tienen en la variante, bueno, en una de las variantes de que está entre Buga y tal vez, excúseme, creo que es entre Popayán y Pasto. Pero oye, es que a propósito de la carretera al mar, ¿qué es lo que pasa con el tramo entre Villeta y Guaduas? Es un problema geológico que ha existido de tiempo atrás, pero ya el director, el presidente de la ANI, tiene dentro de su carpeta de actividades que tiene que hacer, que conversamos el domingo con el presidente Gustavo Petro, en este tema del sector transporte, es resolver eso para que tengamos la autopista doble calzada, que no tenga tramos que no estén concluidos. Ahí viene también el tema entre Pasto y Popayán, que requiere, pues obviamente, un proceso de APP también para terminar de unir el país desde Ecuador
hasta La Guajira. Pero ¿qué va a pasar con la vía esta que está despedazada, Villeta-Guaduas? Está dentro de los temas que tenemos nosotros para activar rápidamente vía PP. ¿Usted conoce ese tramo? Sí, lo conozco. ¿Qué le lo parece? He sufrido. Terrible. Esa es la palabra. Es una vergüenza porque pasa usted de unas hermosas doble calzadas a un tema donde usted se gasta horas para pasarlo. Es lo mismo que nos está pasando ahora en el tramo que está entre Cajamarca y Ibagué, en una variante, en esa variante entre Ibagué y Cocora. Claro. Hay un problema muy serio que vamos a hacer la visita la próxima semana, vamos a encontrar una solución al tema y el concesionario nos tiene una propuesta de avance de obra para poderlo resolver rápidamente. Dicen que son trancones de 2 a 3 horas para pasar de Cajamarca a Ibagué. Mi pregunta final, señor ministro. ¿De Millonarios? Usted es millonario, no, qué horror, Dios mío. Mire, mi pregunta final. Durante todos mis años como periodista, he tenido esta experiencia. Los gobiernos que comienzan no terminan lo que deben terminar, sino comienzan obras nuevas y abandonan las que se están construyendo. Por fin vamos a tener un ministro de Transporte que concluya lo que comenzó. Mire, hay una razón para que eso pase. Todo se lleva a litigios. Cualquier diferencia entre el contratista o el consorcio y el Estado, entiéndase el Invías o la ANI, termina en un tribunal o con una decisión de una superintendencia o con una decisión ambiental que nos para 2 o 3 años los proyectos. Hace 3 días, en uno de los temas más importantes que tiene que ver con centros poblados, teníamos medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tenía suspendido proyectos en Nariño, Cauca, Valle, Chocó, por cuenta de el problema del escándalo de centros poblados. El tribunal juiciosamente tomó la decisión de medidas cautelares, paró los proyectos y frenó los avances de obras en estas zonas. Nos sentamos, el Invías le aportó toda la información al tribunal rápidamente, logramos que levantaran las medidas cautelares y esta misma semana estamos reactivando los proyectos. Yo le garantizo que esas 10 concesiones que comenzaron, algunas de cero, las vamos a terminar. No solo yo como ministro, el gobierno del presidente Petro. Pues este es el futuro del país. Que ojalá sea así, ministro. Así será. Donde sean todos los colombianos, esté absolutamente seguro. Le garantizo que va a tener un ministro de transporte que pase a la historia. Y como usted me habló un minuto de fútbol, yo únicamente le deseo que no les pase lo mismo que les pasó el año pasado. Bueno, pero por lo menos el que goza es el que está de primero. Yo no sé de qué está Santa Fe ahora, Yamit. De cuartos. Bueno, está lejos. No mucho. Bueno. Ministro, muy amable, muy querido. Un placer para mí estar acá, Yamit. Gracias, ministro. Y a usted, televidente, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en el Centro 1. CMI, viva Santa Fe. Noticentro 1, CMI. Se logra comunicación con 9 trabajadores atrapados en mina de carbón. Colapso los tiene en túnel a 40 metros de profundidad. Reciben aire y alimentación por un tubo. La emergencia se vive esta noche en una mina de carbón en Lenguasaque, en Cundinamarca. Paro en Buriticá, Antioquia, por aparente desaparición de 2 mineros. Presidente Petro pide a alzados en armas tregua por fuerte invierno que se avecina. ELN libera a 5 militares y un policía en Arauca, pero secuestran a otro soldado. Encuesta favorece designación de nuevo gabinete. Hermano de Piedad Córdoba a un paso de ser extraditado. Corte Constitucional avala esa eventual decisión. También lo acusa de posesión ilegal de armas, delito que podría penar en Colombia. Presidente Petro explica por qué no asistió ayer a ceremonia militar. Designado nuevo director de planeación. Mañana Carlos Hernando Rodríguez será elegido nuevo contralor. Logra mayoritario respaldo. Emotivo reencuentro luego de 23 años. Se proyecta tranvía por la 7ª en Bogotá. Con
Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Continúa la emergencia en una mina de carbón en Lenguasaque, municipio de Cundinamarca. 9 mineros están atrapados a 40 metros de profundidad. Ya se logró comunicación con ellos y avanza el rescate. A esta hora avanza la angustiosa búsqueda de 9 trabajadores atrapados en una mina de carbón en el municipio de Lenguasaque, Cundinamarca. Se encuentran vivos y también fue posible entablar comunicación y enviarles hidratación. Los mineros cumplen más de 10 horas en el socavón, a más de 40 metros de profundidad. Los organismos de emergencia los mantienen con vida con labores de ventilación e inyección de aire. Además, extraen material y apuntalan el talud. Se va a continuar de manera intensa el trabajo para que pronto estén con sus familias. El grupo de rescate ya tuvo contacto con los mineros. Todos están bien. Ya incluso están recibiendo alimentación por un tubo. La presunta desaparición de 2 mineros en un socavón de una mina en Buriticá, Antioquia, provocó una protesta de cientos de habitantes de la zona que mantienen bloqueado el acceso al municipio. Víctor Peña y Jesús González son los mineros que presuntamente están atrapados en un socavón de Buriticá. Su localización ha sido toda una odisea, tanto así que esta crisis que derivó en bloqueos y vandalismo fue llevada al primer acercamiento con el ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Agotamos todas las vías del diálogo en el municipio de Buriticá, acompañando al alcalde en los puestos de mando unificado, en los consejos de seguridad. Y le pidieron al gobierno que analice una eventual intervención. Por eso le pedimos al ministro de la Defensa que acompañe al departamento de Antioquia y que analice una eventual intervención en el municipio de Buriticá. En la zona también hay una disputa por el oro entre algunos grupos armados. Desde Villavicencio, el presidente Gustavo Petro pidió a los grupos armados ilegales que hagan una tregua para que las autoridades puedan atender los damnificados que se presenten por la ola invernal que se avecina. La solicitud de una tregua a los grupos armados ilegales la hizo el presidente Petro desde Villavicencio. Allí dijo que los organismos de socorro y la fuerza pública no debe someterse a una emboscada de grupos armados irregulares cuando están socorriendo a la ciudadanía. Y de pronto detrás de la montaña en el filo está lista la emboscada. Yo les diría a esas organizaciones que por la gravedad de la situación que se avecina, hagan tregua. El presidente Gustavo Petro manifestó que hoy los embalses alcanzan un 98% de su capacidad y que el problema de inundaciones en septiembre, octubre y noviembre tiene que preverse desde ahora. La probabilidad para los 3 meses que vienen, si es que no más, es básicamente que tendremos unas situaciones peores en un 40% en muchas regiones del país que el invierno del año 2010. El jefe de Estado encargó al nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Javier Pava, para que asuma el trabajo interinstitucional de prevención de la ola invernal que se avecina. Y es que la dura ola invernal ya provoca graves emergencias en 3 departamentos del país. 7 municipios de Antioquia reportan emergencias por las fuertes lluvias. Las subregiones más afectadas son el Urabá, Bajo Cauca y Occidente. En el Bagre, el desbordamiento del río Nechí dejó más de 450 familias afectadas. Ese mismo afluente dejó más de 190 damnificados en Zaragoza. El Tarra, Teorama y Convención quedaron totalmente incomunicados con el resto del país, producto de una avalancha del río Catatumbo que se llevó un tramo de la vía. Cultivos y viviendas arrasadas, animales muertos y más de 30.000 familias damnificadas es el panorama que deja la segunda temporada de ola invernal en 3 municipios del Catatumbo. Son cerca de 29.000 familias las que han resultado afectadas por el invierno en el departamento de Bolívar y por el alto nivel de los ríos Magdalena, Cauca y el Canal del Dique. Ante las emergencias presentadas, la gobernación de Bolívar declaró la calamidad pública con el fin de atender las diferentes zonas afectadas. La guerrilla ELN liberó a 6 miembros de la fuerza pública que habían sido secuestrados por ese grupo en Arauca. La guerrilla del ELN liberó este jueves a 5 soldados y un policía en el departamento de Arauca. Se trata de los militares Jovan David Ruda Sabogal, José Ángel Yate Yate,
Milton Alexander Moreno Duarte, Sherman Santana González y Gustavo Anacona Acosta, también el policía Mauro de Jesús Muñoz. Nos alegra en primer lugar por las personas liberadas, por todas y cada una de sus familias, esperando que puedan retomar su ritmo, sus vidas. Alias Camilo del ELN se refirió a los diálogos en La Habana, Cuba, y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Saludamos la voluntad del nuevo gobierno, del presidente Gustavo Petro, de reconocer los anteriores compromisos que han hecho el Estado colombiano con el ELN, de respetar los protocolos pactados, de reconocer la legitimidad de nuestra delegación de diálogo. A pesar de esta liberación, en horas de la mañana fue secuestrado el soldado profesional Ángel Modesto Saosa Dueñas, en el mismo departamento de Arauca. Tomaron posesión de sus cargos los ministros de Justicia Néstor Osuna y de Ciencias Arturo Luna. En el acto, el presidente Petro fijó las prioridades de cada uno de esos dos despachos. Las posesiones de los ministros de Justicia y de Ciencia y Tecnología las hizo a primera hora el presidente de la República en el aeropuerto de Catán antes de salir hacia el departamento del Meta. Les encomendó tareas al de Justicia. Cesar los conatos de contradicción entre el Ejecutivo y el Judicial que han surgido en la última década. Tratar de que el Poder Judicial tenga más autonomía y eso implica más presupuesto. Al de Ciencia y Tecnología. Articular la ciencia en su aplicación, que es la tecnología, en los campos de la producción nacional. El presidente también posesionó a Javier Pava Sánchez como nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1 CMI una encuesta sobre la opinión de los colombianos respecto al gabinete ministerial que conformó el presidente Gustavo Petro. Estos son los resultados. ¿Cuál es su posición frente al nuevo gabinete del presidente Gustavo Petro? Lo aprueba 46%, lo desaprueba 8%, tiene incertidumbre 33%, no sabe, no responde 13%. Las ciudades con mayor aprobación son Bogotá con el 55% y Barranquilla con el 52%. Las ciudades con más baja aprobación son Bucaramanga con el 31% y Medellín con el 40%. Sobre todo expectativa, hay unos que no conozco. La mayoría no los conozco personalmente. Yo creo que es bueno juzgarlos primero por sus ejecutorias. Desfavorable con muy pocas excepciones. Unos nombramientos muy acertados por formación y por experiencia, otros que considero que hay que darles estos 100 primeros días. A algunos de nosotros tal vez hubiéramos querido carteras mucho más demarcado, ¿cómo se dice?, procedencia popular. Vemos con mucho entusiasmo el arranque del nuevo gobierno. Vemos que es un gabinete paritario. Me parece que es un gabinete que está a la altura de lo que requiere el país en este momento. Vemos que es un gabinete con experiencia, muy preparado. Bueno, yo pienso que hay una mezcla en donde hay unos ministros con muchísima experiencia y otro grupo que son ministros eminentemente académicos, no tienen mucha experiencia, pero tienen por supuesto un gran bagaje intelectual. Esta es la ficha técnica. Álvaro Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, quedó a un paso de ser extraditado. La Corte Suprema de Justicia avaló la eventual decisión. El presidente de la República, Gustavo Petro, deberá decidir si firma o no la extradición avalada por cargos de narcotráfico. El pasado enero, una corte de Nueva York pidió la detención de Álvaro Córdoba Ruiz, de 63 años, tras acusarlo de tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. Córdoba fue capturado en febrero junto a Álvaro Jaramillo y Lidia Amanda Palacio Mena con una orden de extradición construida con apoyos de un agente de la DEA, Matthew Passmore, quien se hizo pasar por un narcotraficante mexicano que buscaba un padrino en Colombia. En diciembre, el hermano de la hoy senadora Piedad Córdoba se reunió con el agente en una granja a 2 horas de Medellín, en la que le entregaron una bolsa con $15.000 a cambio de una muestra de cocaína. Córdoba Ruiz y Palacio Mena ayudaron a transferir los 5 kilogramos de cocaína a la bolsa, cuando CS1 y el UC dejaron a Córdoba Ruiz y Palacio Mena, parecía que se estaban repartiendo el dinero entre ellos. La Corte Suprema avaló hoy la extradición de Córdoba Ruiz por los cargos de narcotráfico, pero no avaló los relacionados con el porte de armas, pues los hechos, vinculados a una supuesta promesa de protección de parte de las disidencias, habrían ocurrido en Colombia.
Córdoba Ruiz, declaró que en el campamento de las FARC, donde se encontraba el comandante de las FARC, había al menos 300 hombres armados hasta los dientes, incluso con armas para derribar objetos, una referencia aparente a misiles tierra-aire. Álvaro Córdoba fue candidato al Consejo de Medellín en 2011 por el Partido Liberal. Es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia y economista de la Universidad Cooperativa de Colombia. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el gobierno de Gustavo Petro hará cambios en los procesos de extradición para priorizar a las víctimas. Aunque el presidente decide sobre las extradiciones que piden otros estados, el ministro de Justicia resulta clave en estos trámites que llevan su firma. El ministro Néstor Osuna advirtió que el gobierno Petro tendrá en cuenta a las víctimas. Es cierto que el presidente ha manifestado que en algunas situaciones él tendrá en cuenta que haya verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y pues se buscará que los mecanismos de extradición no sean incompatibles con esas víctimas. Hay expectativa sobre la decisión que tomará el presidente Petro sobre el caso de Álvaro Córdoba, hermano de una senadora de su propia colectividad. El expediente no ha llegado al Ministerio de Justicia, no lo conozco, no podría dar una opinión, digamos, mirando el expediente, pero le reitero, eso es del fuero del presidente de la República. Por medio de su hermano y de diferentes cartas enviadas a la Fiscalía y a la Policía, el coronel Benjamín Núñez, señalado de disparar en contra de 3 jóvenes, explicó por qué huyó del país. El coronel Núñez, hasta hace 8 días comandante de la estación de policía de Sucre, señalado de asesinar a 3 jóvenes en el departamento, está en México. El hermano del oficial habló con Noticentro 1 CMI. Él se encuentra fuera del país es gracias a una amenaza que él tiene por parte de los grupos delincuenciales. En este momento no existe ninguna autoridad judicial que lo esté solicitando a él. El coronel Núñez llevaba 22 años en la policía. Su hermano hoy dice que los patrulleros que testificaron en contra de él habrían sido sobornados por el Clan del Golfo. Es decir, los policías que trabajaban con mi hermano, de un gran porcentaje, pues estaban permeados por la delincuencia. Noticentro 1 CMI conoció 2 cartas que dejó el coronel antes de irse del país. Una enviada a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía porque dice que toda su familia está en peligro y que el Clan del Golfo ofrece hasta 150 millones de pesos por cada cabeza. Otra enviada a la Dirección de la Policía y a la Fiscalía, donde dice que apoyará toda la investigación y que él no está prófugo de la justicia. También conocimos este documento que emitió el hospital donde llegaron los 3 jóvenes. Según una necropsia preliminar, un solo cuerpo de una de las víctimas tenía 6 heridas de bala. El Consejo Superior de la Judicatura pidió más presupuesto para la rama judicial. Asegura que está desfinanciada en 1,3 billones de pesos. Ante la Comisión Primera de la Cámara, el presidente de la Judicatura cuestionó que el proyecto de presupuesto para el año entrante no incluya los 7.8 billones de pesos que pidieron. Hay una diferencia de 1.300.000 millones de pesos en el presupuesto. Entonces, pues estamos desfinanciados para atender lo que estamos mencionando, esas necesidades sentidas de la rama judicial. En la discusión que inicia se asignaron 6.4 billones de pesos para la justicia, que este año funciona con un presupuesto de 5.6 billones. El presidente Gustavo Petro explicó las razones de su inasistencia a la ceremonia de ascensos militares programada en la escuela José María Córdoba. El reconocimiento de que sufre problemas estomacales lo hizo el presidente de la República desde Villavicencio. Por eso se excusó de no asistir este martes 16 de agosto a la ceremonia de transmisión de mando en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Un problema digestivo que tengo desde hace tiempos. ¿Pero ya está bien? Sí, estoy bien, gracias. Sin embargo, dijo que esa ceremonia será realizada este sábado. El presidente de la República también dijo que la estructura de toda la cúpula de la fuerza pública está siendo definida en estas horas. En su recorrido por el departamento del Meta, el presidente de la República, Gustavo Petro, visitó el municipio de Castilla la Nueva. Allí estuvo en el complejo San Fernando de energías renovables perteneciente a Ecopetrol. Dijo que ese debe ser el futuro de la compañía estatal petrolera. A esta hora, en la gobernación del Meta, preside un consejo de seguridad al que asisten las autoridades departamentales y locales. Con la cámara de Matías Álvarez, desde Villavicencio, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI.
El filósofo de la Universidad Javeriana, Jorge Iván González, será el nuevo director nacional de planeación. González es magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es investigador miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Su designación se conoce tras el frustrado nombramiento de César Ferrari, quien no pudo tomar posesión por tener triple nacionalidad. Las bancadas que conforman las mayorías en el Congreso anunciaron que votarán mañana en pleno por Carlos Hernán Rodríguez como próximo Contralor General de la República. El abogado vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez aseguró hoy su elección mañana en el Congreso Pleno como nuevo Contralor General de la República al recibir el respaldo de todas las bancadas que conforman la mayoritaria coalición de gobierno en Senado y Cámara. Desde el 20 de julio hay una mayoría sólida que acompaña al gobierno de Gustavo Petro, la mayoría más sólida que ha acompañado a cualquier presidente desde que se han posesionado. El partido de gobierno está muy contento de que la coalición demuestre mañana que está sólida para cumplir a los colombianos. Carlos Hernán Rodríguez, abogado experto en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, recibió hoy también el respaldo de las bancadas del liberalismo, el conservatismo, la U, los Verdes y el Centro Democrático, que hasta última hora apoyaban a María Fernanda Rangel. La excongresista Aida Merlano aseguró ante un juez que su hija Aida Victoria y el odontólogo Javier Celi no le ayudaron a fugarse de un consultorio médico en 2019. Desde Venezuela, la exparlamentaria reveló detalles de su fuga en el juicio que se adelanta contra su hija Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Celi, a quienes la Fiscalía acusa de ayudar en su huida. Merlano dijo que su hija y el odontólogo no tuvieron responsabilidad en los hechos. En el primer descuido de mi familia y del odontólogo, yo cogí y saqué el bolsito y lo que hice fue que lo tiré para la verja y en esa ventana fue que yo dejé la tulita ahí para cuando me tiré. De allí saqué una cuerda. La excongresista aseguró que su fuga fue planeada con semanas de anticipación. Esa fuga fue organizada por un clan en la costa, le dije que por los Char, y sobre eso hay unas denuncias y un proceso. Merlano indicó que las personas que gestaron su vida buscaban que no declarara ante las autoridades. Por la necesidad de evitar que yo declarara el 1 de octubre con la Fiscalía. Merlano fue uno de los últimos testigos en declarar en el juicio que se sigue contra el odontólogo Celi y Aida Victoria Merlano. Un juez envió a la cárcel al alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega, por presuntos vínculos con el ex senador Mario Castaño. El mandatario buscará un acuerdo con la Fiscalía para recibir una rebaja de pena. A esta hora se define la suerte de otros 6 alcaldes señalados de participar en actos de corrupción. Tras 23 años de haber sido reclutada forzosamente por un grupo armado en Mesetas Meta, una mujer que se creía desaparecida pudo reencontrarse con su padre, un humilde campesino de 71 años. Es la 8ª persona desaparecida en razón del conflicto armado que es encontrada con vida por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Esta mujer fue reclutada hace 23 años cuando su mamá la mandó a la tienda. Pero en el camino hombres armados la obligaron a subir a un camión y se la llevaron junto a otros 30 jóvenes. Esa fue la última vez que la vieron. En diciembre de 2021, el padre pudo contactar a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y 7 meses después de una investigación humanitaria y extrajudicial, se pudo dar este reencuentro que se convirtió en un profundo abrazo. Operar a mi hija es como si me hubiera ganado una lotería, porque la verdad son cosas de que son loterías. La realidad es una lotería, porque es que encontrar una familia que esté perdida en tantos años, desaparecida, sin tener ninguna noticia de ella, y a encontrarla así tan fácilmente como la encontré en el día de hoy. Padre e hija pidieron que el reencuentro fuera reservado. Lo más difícil para quien regresaba era recordar a su hija que era una bebé cuando ella fue reclutada. Todas las familias que tienen sus seres queridos desaparecidos, que no dejen de buscarlos, que los sigan buscando, que busquen ayuda, como la ayuda de la unidad de búsqueda. El reencuentro entre padre e hija y su familia es el 8º que la unidad de búsqueda logra realizar. La Comisión de Paz del Congreso presentó el nuevo plan para la protección de líderes sociales. Son 65 los municipios priorizados.
¿En qué consiste el nuevo plan impulsado por la Comisión de Paz para proteger a los líderes sociales? Que toma 65 municipios y aplica allí unas medidas de urgencia. La primera de esas medidas es que se crea un puesto unificado de todas las instituciones locales y también con delegados nacionales, tanto de carácter civil como militar, para vigilar la situación de esos defensores. El plan cuenta con el respaldo del gobierno nacional. El día sábado, vamos a estar en Caldón, Cauca, y va a hacer presencia el gobierno. Seguramente estará el ministro del Interior y otros funcionarios. De acuerdo con el senador Cepeda, este plan es fundamental para lograr la paz total. Las autoridades investigan el asesinato de un ganadero en una propiedad que le fue arrendada por la Sociedad de Activos Especiales en el norte del Valle del Cauca. Como Óscar Salas, fue identificado el ganadero de 39 años, asesinado en una finca en el municipio de Anserma Nuevo. Uno de los presuntos agresores tenía 17 años y también murió en el lugar. Ha llamado la atención de la opinión pública la publicación que hizo Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, en la red social Instagram, en la que asegura que sufre el síndrome de la impostora, un fenómeno psicológico que impide a las personas reconocer sus logros o habilidades. La hija mayor del presidente Petro, Sofía, se ha vuelto una celebridad en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, en la que tiene 268,000 seguidores, la estudiante de ciencias políticas, feminista y progresista, apasionada por la batería, el baile y la poesía, en proceso de construcción, reveló que tras la posesión de su papá como presidente, está afectada por el síndrome del impostor. Estos días, mi síndrome del impostor está apoderándose un poco de mí. ¿Qué es este síndrome? El síndrome del impostor se caracteriza por aquellas personas que han sido exitosas, que mantienen un nivel de triunfo, que han cumplido unas metas, pero que llega un momento en que baja su autoestima, considera que ese éxito logrado es mérito de otras personas o del tema de la casualidad, o que no son tan buenos en los aspectos cognitivos, en la creación, en la inteligencia. Un síndrome que hoy afecta especialmente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están sufriendo un gran cansancio emocional por las expectativas y por los niveles de cambio. Sofía da un consejo a quienes como ella sufren este síndrome. Y en caso de que alguien por ahí sienta algo parecido, este es un recordatorio de que sí mereces estar donde estás. Nada ha sido gratis, no cayó del cielo. Lo vales. Según el doctor Rodríguez, este síndrome tiene dos niveles, uno que desaparece con el tiempo y otro más grave que empeora también con el tiempo. Desde el Consejo de Bogotá denunciaron serias irregularidades en el contrato de publicidad en los paraderos del Sistema Integrado de Transporte. Así amanecieron los paraderos del SITP. En el Consejo de Bogotá denuncian que la alcaldía le regaló a un privado la explotación económica de la publicidad en estos espacios. Medellín cobra el 15.6% de las ventas brutas, Cali el 12%, Bogotá está cobrando el 7.5%. Eso quiere decir que si esa publicidad costara 100 millones, quedaría la ciudad con 7,5. En abril del 2020 se entregó la concesión para administrar todo el mobiliario urbano de la ciudad a dos firmas, la francesa JC Deco y la colombiana Eucol. Es un contrato leonino en el cual unas empresas multinacionales se adueñaron casi que del espacio público de la ciudad. Pero no solo le están entregando menos plata a Bogotá, sino que están incumpliendo los tiempos para modernizar el mobiliario y el distrito le sigue dando más tiempo. Se han hecho 7 otros sí. El último fue el pasado 12 de agosto. La concesión es por 15 años y los 500 paraderos que tenían que entregar este año solo se verán hasta el 2023. La inflación en Reino Unido llega a su mayor nivel en 40 años. Rudy Giuliani, el exabogado de Donald Trump, declaró como investigado por intento de fraude electoral en Georgia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La tasa de inflación del Reino Unido alcanzó el 10,1% en julio, el nivel más alto en 40 años, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los alimentos. Además, la situación podría empeorar en octubre cuando se prevén drásticas disparadas de los precios de la energía y la inflación podría alcanzar el 13%.
El exabogado de Donald Trump y también exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, declaró como investigado ante un tribunal por intento de fraude electoral en Georgia, estado en el que Trump y sus allegados intentaron revertir el resultado de las elecciones de 2020. Giuliani propagó noticias falsas sobre la supuesta victoria en las urnas del republicano y denunció sin pruebas el robo de los comicios por los demócratas. Fue allanada la casa del exministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Guizio, quien fue imputado por presunto vínculo con un narco y se suma a la lista de funcionarios y exmiembros del alto gobierno paraguayos implicados en casos de corrupción. Durante el operativo fueron incautados varios equipos y documentaciones en la vivienda. En el inicio de la convención bancaria en Cartagena, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera prendieron las alarmas por el aumento de las deudas de los hogares. Juan Armando Rojas, buenas noches, detalles de los planteamientos. Muy buenas noches. Comenzó hoy aquí en la ciudad de Cartagena la 56ª convención bancaria que reúne a los principales actores del sistema financiero y donde las autoridades económicas, pero también el gremio bancario alertó por el alto endeudamiento de los hogares. Al iniciar la convención bancaria en Cartagena, el primero en alertar sobre un crecimiento del 23% en las deudas de los hogares y las empresas fue el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. La tasa de interés que estamos observando, ese crecimiento tan acelerado en las deudas, se reflejará más temprano que tarde en un aumento importante de la carga financiera que esos hogares y empresas deben cubrir. Resulta fundamental seguir avanzando en la dirección de una mayor profundización financiera con mayor disponibilidad de crédito. Ante el mayor endeudamiento de los hogares, el superintendente financiero hizo este llamado a la responsabilidad. Así es, nuestro mensaje es de mucha responsabilidad y no dejarse tentar por una tarjeta de crédito que tiene un cupo alto o por un crédito de libre inversión. Pensemos bien cómo endeudarnos y para qué endeudarnos. En el mismo sentido se pronunció el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez. Juiciosamente no ahorita, sino ya desde hace varios meses, toca empezar a moderar el crecimiento de la cartera, especialmente de la cartera de consumo. Y otro de los temas que centró la atención de esta convención bancaria en su primera jornada aquí en la ciudad de Cartagena tiene que ver con la volatilidad que está presentando el dólar, que en la última jornada estuvo nuevamente por encima de los 4.300 pesos. Para el gremio financiero reunido en Cartagena en la convención bancaria, el aumento fuerte que tuvo el dólar en esta jornada al subir 99 pesos y ubicarse por encima de 4.300 pesos obedece a factores externos y a la expectativa de los anuncios del nuevo gobierno. Yo creo que mientras haya en el mundo esta expectativa sobre si hay o no recesión en Estados Unidos, los incrementos de tasas de interés, el tema geopolítico, sí vamos a tener unas fluctuaciones importantes de las divisas en general, incluyendo el peso colombiano. En el caso ya que afecta directamente al peso colombiano. La principal preocupación expresada por el gremio financiero en torno a la volatilidad del dólar sigue siendo el impacto que tendrá en el costo de vida. Esta noche el Banco de la República también ha insistido en la necesidad de intensificar las operaciones financieras y las transacciones virtuales para desincentivar el uso del dinero en efectivo. Desde Cartagena, Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Gracias, Juan Armando. Y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció que Colombia no emitirá este año bonos de deuda internacional y va a preferir la banca multilateral a la privada en caso de tener que acudir a financiación para 2023. Al presentarse hoy ante la Comisión Cuarta del Senado, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció que el gobierno colombiano suspende la emisión de bonos de deuda internacional debido a los altos intereses que están presentándose en el mercado. Mucho mejor que acudir al mercado privado internacional, que está muy caro. Entonces, por eso el gobierno saliente y nosotros por ahora no vamos a emitir bonos en el mercado internacional hasta que esa bendita tasa baje en ese mercado que ya está comenzando a bajar. Entonces, de pronto más adelante del año o el año entrante ya podemos usar ese mercado. El ministro advirtió que el gobierno anterior dejó un presupuesto para el año entrante del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por 19 billones de pesos, pero que esa suma será insuficiente. Nuestra estimación actual es que faltan todavía otros
12 billones de pesos. O sea que es un tema enorme que tenemos, obviamente no es culpa del gobierno ese punto particular porque depende de los precios internacionales del petróleo. El ministro Campo también anunció que Colombia buscaría atender el costo de financiación del presupuesto mediante el canje de deuda por deudas de largo plazo para reducir los costos de los pagos a corto plazo. El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acordaron revivir el proyecto de tranvía por la séptima. Así lo anunció esta noche el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló esta noche a Noticentro 1 CMI que el presidente Gustavo Petro le pidió a la alcaldesa de Bogotá revivir el proyecto del tranvía por la carrera séptima. El presidente y lo ha sostenido desde su campaña presidencial, que el tranvía tiene que estar en las ciudades, tiene que ser el instrumento de movilidad en las ciudades grandes e intermedias. Y ha conversado con la alcaldesa para que revise con todos los elementos técnicos que tenemos para darle la posibilidad de reactivar ese proyecto del tranvía de la carrera séptima. El ministro de Transporte, que esta noche habló en el programa Pregunta Yamid, informó que el gobierno nacional anunciará el próximo martes su apoyo a un proyecto de tren que unirá las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. El gobierno, la bancada del Pacto Histórico y algunos congresistas liberales presentaron un proyecto de reforma para elevar a la categoría constitucional los derechos de los campesinos. El más nutrido acompañamiento tuvo hoy la presentación del proyecto de acto legislativo que los ministros de Agricultura e Interior llevaron ante el secretario del Senado, Gregorio El Hash. El proyecto adiciona al artículo 64 un inciso mediante el cual se establece que el campesinado es sujeto de especial protección, que el Estado velará por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos por la Declaración de la ONU, que hablan sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Este acto legislativo reafirma dentro de la Constitución, y esto es muy importante, el deber del Estado de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, de los derechos de los campesinos. Si lo acoge, tendremos un instrumento para intervenir claramente en favor del campesinado. En la exposición de motivos, la ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que la pobreza multidimensional en el campo colombiano es superior al 30%. La cadena olímpica y otros inversionistas anunciaron la creación de un fondo para ayudar a los miles de trabajadores, dueños de locales y proveedores de Justo y Bueno en proceso de liquidación. Olímpica le apuesta al desarrollo de tiendas de bajo costo. En el proceso crearon este fondo por 1.000 millones de pesos para ayudar a los excolaboradores de Justo y Bueno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.323 puntos. La acción que más subió fue la de Grupo Sura a 39.900 pesos. La acción que más bajó fue la de Enca con una pérdida de 9,48% a 19 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia por 40.463 millones con un aumento de 0,58%. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.316 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 4.060 pesos y la venden en 4.160 pesos. Un euro cuesta 4.421 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy en $2.17. El azúcar se transó a $18.25 de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $87.44. La referencia Brent se cotizó en $93.05. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.270 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Un total de 81.385 personas trabajaron en el primer semestre de 2022 con dedicación exclusiva en obras y proyectos en el país que desarrolla el Grupo Ecopetrol a través de contratistas. Más de 17.900 correspondieron a grupos poblacionales que históricamente han enfrentado barreras para acceder a un empleo formal y decente. Lo logramos incentivando la cadena de abastecimiento a través de nuestra política de vinculación laboral inclusiva en actividades contratadas
y con la priorización de gestión de vacantes para empleo local. Mi nombre es Madeleine Brito Vallejo. Soy jardinera y guadañadora en la refinería de Cartagena. Orgullosa de esta labor, ya que decían que era para hombres. Hoy las mujeres demostramos que sí se puede. Ecopetrol me brindó a mí la oportunidad de mi primer empleo acá en la refinería, en la cafetería. Y me ha resultado ser gratificante, he aprendido muchísimo. Yo trabajo aquí como auxiliar activista. Me siento muy feliz y muy agradecida con Durangán, porque cada una de las personas, de los compañeros de trabajo, es como una familia para mí. Yo vivo muy agradecida. Nos enorgullece usar nuestra energía para construir un país de todos para todos.